Buenos días, mi nombre es Ángela Viviana Becoche Mosquera, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de Economía. En esta ocasión les voy a estar explicando la fase 3, modelo Mundell-Fleming. En este caso encontramos en un primer momento una política monetaria según un tipo de cambio fijo. Encontramos también política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva, en donde vamos a analizar el comportamiento de la variable consumo, inversión, exportación, importación, flujo de capital local, flujo de capital externo y por último unas conclusiones teniendo en cuenta si se le aplica una política monetaria expansiva o restrictiva. Es muy importante tener en cuenta que el tipo de cambio es fijo. Iniciaremos explicando qué es una política monetaria expansiva, la cual se utiliza para estimular la producción de bienes y servicios, mejorando los niveles de renta de los ciudadanos, además de influir en bancos para que estos puedan conceder mayor crédito a empresas y hogares, estimulando así la producción. Por su parte, una política monetaria restrictiva es una política aplicada por el Banco Central con el fin de reducir la cantidad de dinero en circulación, y esto se aplica principalmente para reducir la inflación y mejorar la estabilidad en los precios. Entonces, en una política monetaria expansiva, en cuanto a la variable consumo, encontramos que éste disminuye, ya que cuando se aumenta la oferta monetaria, la moneda local pierde poder adquisitivo, es decir, que los consumidores no podrán adquirir las mismas cantidades de bienes y servicios que se compraban o que se adquirían antes. Por su parte, la inversión aumenta, las exportaciones, encontramos que todos los puntos debajo de la balanza de pago evidencian un déficit, por lo tanto, las exportaciones disminuyen. En cuanto a este punto que les menciono, encontramos aquí una gráfica en el punto 2, en donde se evidencia que hay un punto por debajo de la balanza de pagos, los cuales nos genera una nueva renta y un nuevo nivel de ingresos, que se encuentran por debajo. En cuanto a las importaciones, en este caso la renta aumenta. Entonces, esto hace que las importaciones también aumenten. En cuanto al flujo de capital local, cuando se aumenta la oferta monetaria, la curva del dinero se desplaza hacia la derecha. Entonces el interés cae, por ende habrá fuga de capitales, ya que en el resto del mundo se obtiene mayor rentabilidad, y esto también hace que haya una salida de capital extranjero. Con una política monetaria expansiva, en conclusión, decimos que ocasiona la devaluación de la moneda local, pero como nos encontramos manejando un tipo de cambio fijo, el Estado interviene haciendo que el dinero se revalúe y que la curva vuelva hacia la izquierda, provocando así que una política monetaria con un tipo de cambio fijo sea ineficaz, ya que no causa ningún efecto que haga crecer la economía. Por su parte, una política monetaria restrictiva hace que la curva LM se desplace hacia la izquierda, por lo tanto disminuye el ingreso y el consumo. Este efecto también hace que aumente la tasa de interés, lo que se traduce a una disminución de la inversión. En cuanto a las exportaciones, estas aumentan, disminuyen las importaciones ya que no se cuentan con ingresos, y la cuenta de capital se encontraría superavitaria por el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones. Esto también hace que haya una entrada de capital extranjero, y en conclusión encontramos que un tipo de cambio fijo o que en un tipo de cambio fijo y una política monetaria restrictiva, el banco de igual manera interviene aumentando la oferta monetaria y vendiendo divisas para que la oferta LM o la curva LM vuelva a su posición inicial, y a su vez esto hace que sea ineficaz ya que no causa ningún efecto a la economía. Continuando, pasamos a una política monetaria según un tipo de cambio flexible. Para esta ocasión es muy importante tener en cuenta los tipos de cambio, ya que estos al final son quienes definen
la eficacia o la ineficacia de estas políticas monetarias, sea expansiva o sea restrictiva. En cuanto al consumo, encontramos que aumenta la demanda de bienes y servicios, que en la inversión se presenta una salida de capitales en el país y esto hace que los inversionistas compren menos activos financieros. En cuanto a las exportaciones, disminuyen por el aumento del nivel de renta y genera así un déficit en la cuenta corriente. En cuanto a las importaciones, se incrementan gracias al aumento del nivel de renta. El flujo del capital local, cuando el tipo de interés disminuye, se presenta una fuga de capitales y un déficit en la cuenta capital. Por su parte, hay también salida de capital extranjero porque no se hace rentable. En conclusión, encontramos que el déficit en la cuenta corriente y en la cuenta capital que mencionamos anteriormente provoca un déficit en la balanza de pagos y esto a su vez genera que las importaciones aumenten, generando salida de capital del país y disminuye la demanda de la moneda nacional, lo que a su vez genera que la moneda nacional se devalúe y el tipo de cambio caiga, por lo que este tiene un efecto que se revierte, por decirlo así, ya que esto provoca que aumenten las exportaciones, disminuyan las importaciones y vuelva a haber un superávit en la cuenta corriente. Entonces, en conclusión, el efecto de una política monetaria expansiva y un tipo de cambio flexible aumenta el tipo de interés y el nivel de renta de la economía. Por su parte, la política monetaria restrictiva disminuye la demanda de bienes y servicios, disminuye también la inversión por el aumento del interés. En cuanto a las exportaciones, estas disminuyen también las importaciones y se presenta una fuga de capitales. En cuanto al flujo de capital extranjero, suben los ingresos extranjeros y en conclusión este proceso también tiene un efecto como de que se revierte, ya que en el caso de la demanda de dinero sube y el tipo de cambio aumenta. Por las exportaciones netas, por su parte las exportaciones netas bajan porque nuestros bienes nacionales suben y suben las importaciones de bienes, por lo que la balanza estaría en déficit. En conclusión, la revaluación de la moneda afectará negativamente a la balanza comercial. En este apartado pasamos a la política fiscal, según un tipo de cambio fijo y también según un tipo de cambio flexible. También nos encontramos con política fiscal expansiva y restrictiva. Importante aclarar que una política fiscal expansiva es un incremento del gasto público cuando la demanda agregada aumenta la capacidad productiva del país, es decir, que hay un exceso en la producción generando un desempleo y dando lugar a recesiones y crisis económicas. En cuanto a la política monetaria restrictiva, esta se aplica cuando hay una demanda agregada excesiva y por ende el aumento de la inflación también se logra controlar por medio de estas políticas fiscales. En cuanto al nivel de precios, esos también se estabilizan por medio de esta política fiscal y también se mantiene el aumento de impuestos y la disminución del gasto público. Entonces, en cuanto al consumo, encontramos que aumenta la demanda de bienes y servicios. En cuanto a la inversión, con una política fiscal expansiva, incrementa la inversión debido al aumento de los intereses que hace que sea más rentable invertir en nuestro país. Por su parte, las exportaciones disminuyen debido al aumento de las importaciones por efecto del aumento del nivel de renta. En cuanto a la importación, el aumento del nivel de renta también influye en estas, por ende estas aumentan, presentando así un déficit en la cuenta corriente. Por su parte, el flujo de capital local se encuentra en superávit. El flujo de capital externo aumenta ya que los inversionistas traen más inversiones, valga la redundancia, al país por el nivel de intereses. En conclusión, encontramos que este proceso genera un déficit en la balanza de pago, ya que son más sensibles a estos cambios los consumidores que los inversionistas, y esto genera que haya una depreciación de la moneda y una caída en el tipo de cambio. Pero como nos encontramos en un tipo de cambio fijo, el
banco o el gobierno central intervienen para garantizar la estabilidad. Y en conclusión, esta política fiscal expansiva hace que aumente el nivel de renta de la economía, teniendo en cuenta que el tipo de cambio es fijo. Por su parte, la política fiscal restrictiva disminuye el consumo, disminuye la inversión, aumenta la exportación, disminuye la importación y la cuenta capital la deja con déficit. Hay una salida de capital extranjero y por ende concluimos que la política fiscal restrictiva disminuye la renta y el consumo, con lo cual entraríamos en un déficit público, pero con el tipo de cambio fijo este déficit mejorará gracias a la intervención del Banco Central. En cuanto a una política fiscal restrictiva, según el tipo de cambio flexible, nos encontramos que en una política fiscal expansiva se aumenta la demanda de bienes y servicios porque también se aumenta el nivel de renta. En cuanto a la inversión, esta también aumenta por el tipo de interés. Las exportaciones por su parte disminuyen por el aumento del tipo de cambio. En cuanto a las importaciones, aumenta la importación ya que es más rentable comprar bienes en el exterior con una moneda que esté revaluada. En el flujo de capital local encontramos que ingresa a superávit. Por su parte, el capital externo o extranjero tiene un alto flujo de capital hacia ese país por demanda local por inversionistas de otros países para comprar activos financieros. En conclusión, la situación económica con esta política mantiene un nivel de renta alto, por lo que se puede decir que mantiene también alto el consumo. Así también un tipo de interés mayor con el cual la cuenta de capitales se mantiene en superávit, es decir que a la economía entrarían más inversiones. Sin embargo, la revaluación de la moneda puede ser un flagelo para la producción nacional. Por su parte, la disminución del consumo por la disminución de renta se presenta con la política fiscal restrictiva. También con ella disminuye la inversión, mejoran las exportaciones, hay una disminución en la importación y nos encontramos con una cuenta de capitales en déficit. Por su parte, hay salida de capital extranjero y en conclusión una política fiscal restrictiva nos da un panorama incierto, ya que depende de muchas otras variables, por ejemplo la inversión, que aunque mejora con el tipo de interés no se beneficiaría con el tipo de renta. Por último, estaremos respondiendo a una pregunta que nos dice que por qué es importante para un economista conocer y entender el modelo Mundell-Fleming. Entonces, empezamos diciendo que este modelo es clave en la macroeconomía internacional, ya que nos permite analizar las interacciones entre la política monetaria, fiscal y cambiaria dentro de una economía abierta, permitiéndonos a nosotros como economistas entender cómo la política económica de un país afecta tanto a nuestra economía como a la economía de otros países. Este modelo también nos ayuda a entender cómo las fluctuaciones en tipos de cambio fijos y también en los flujos de capital, cambios de política fiscal y monetaria afectan variables macroeconómicas importantes como el crecimiento económico, el empleo o la inflación. De este modelo también podemos aprender a evaluar la efectividad de las diferentes políticas y a diseñar políticas que maximicen el bienestar económico de la economía. Entonces, como conclusión puedo decir que el modelo Mundell-Fleming nos ayuda a comprender y analizar la interacción entre las políticas económicas y las condiciones del mercado globales de una economía abierta. Muchas gracias.